Buenos días, mi nombre es Teresa, vivo en Sevilla y bueno, se me invita a hacer este vídeo para dar testimonio de mi experiencia con el bufo alvario y también un poco de mi experiencia en todo el proceso de investigación de este pequeño trabajo que acabo de finalizar, ¿no? Y que de alguna manera ha cerrado mi etapa de estudiante de antropología. Bueno, pues fundamentalmente me dedico al estudio social, por un lado, y por otro al acompañamiento de personas a través de diferentes vías y herramientas, pero la que mayormente transito y trabajo es el chamanismo y la sanación, ¿no? Y fue precisamente mi trabajo, autotrabajo de chamánico, donde en 2018 llegaron a mí noticias del doctor Reti y del bufo. Bueno, pues mi maestro chamán me mandó un día una invitación invitándome a participar en una ceremonia. En un principio me quedé muy sorprendida porque bueno, el chamanismo que nosotros practicamos defiende la no necesidad de tomar ningún tipo de sustancia para llegar a estados de éxtasis, de estados alterados de conciencia. Pero en esa invitación, esa extrañeza, que lo primero que hice fue empezar a buscar información de quién era Octavio Enreti, de qué era bufo alvario y qué sustancia, de qué sustancia estábamos hablando. Bueno, me di cuenta que la invitación iba un poco más allá de tomar una sustancia para llegar a un estado alterado de conciencia, ¿no? Me di cuenta que se estaba demandando un trabajo de conciencia de una manera sutil. Y bueno, después de estar varios días meditando, de hablar con mi maestro chamán de bueno, cómo se iba a hacer, y bueno, cuando me dijo que se haría en nuestra casa, en nuestro chamanasterio de Almentera, en un contexto de gente conocida, gente, compañeros, compañeras que llevamos muchos años trabajando en la conciencia. Bueno, aquello me dio confianza y dije, bueno, pues venga, pues sí, ¿no? Con todo esto lo digo porque, bueno, es una de las cosas que plasmo en el trabajo, ¿no? O sea, la importancia que tiene la información, ¿no? O sea, lo importante que es saber lo que va a hacer y con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, ¿no? O sea, es una de las cosas que intento poner en valor, ¿no? Por favor, la toma de conciencia en manos de quién te estás poniendo. Bueno, pues estuve, eso sería en junio, la experiencia iba a ser en septiembre y bueno, pues estuvimos ahí prácticamente todo el verano preparándonos, tanto física como psicológicamente como energéticamente, ¿no? O sea, la cuestión era llegar lo más preparado posible al momento. Bueno, y creo que así fue y así se consiguió. El día, bueno, fueron varios días de ceremonia porque éramos bastantes personas, éramos 30 y bueno, por una serie de razones yo quise ser la última en vivir la experiencia y bueno, voy a resumir un poco porque si no el vídeo se alargaría muchísimo, pero bueno, mi experiencia fue, bueno, después de esa toma tan maravillosa de contacto con Octavio, que no conocíamos de nada, ¿no? Y realmente una persona que se hace respetar y querer. Pues bueno, nos explicó cómo iba a ser aquello y bueno, como yo ya había visto la experiencia de todos mis compañeros, como que yo estaba un poco preparada a que, bueno, pues y abierta a que sucediera lo que sucediera, ¿no? Nadie podía intuir ni lo más mínimo de lo que me podía suceder. Bueno, pues después justamente terminé de inhalar la bufetina y en cuestión de segundos mi conciencia salió
disparada a la velocidad de la luz, ¿no? Lo último que yo recuerdo de ver es, bueno, la imagen de Agustín Chamán, que justo lo tenía enfrente, y la voz de Octavio de trágatelo, trágatelo, refiriéndose al humito, y ve hacia la luz, ¿no? Y efectivamente, bueno, mi conciencia salió disparada a una velocidad de vértigo y, bueno, pues llegué a esa luz, ¿no? Llegué a ese todo que uno se queda pasmado, se queda sin saber un poco qué sentir ni ante la inmensidad de lo que tiene delante, ¿no? Te preguntas dónde estoy, esto qué es, empieza a no escuchar nada, un silencio atroz, un silencio que no es conocido para nosotros. Tu mente empieza a entrar en un silencio interno y de pronto está en un no lugar, en un no pensamiento, incluso en un no sentimiento. O sea, una sensación, era una sensación completamente desconocida para mí. En ese momento que, bueno, empieza a estar maravillada ante lo que tiene ante ti, ¿no? Donde realmente empieza a ver la energía tal cual fluye del universo. Entonces, en ese darte cuenta que estás observando la energía tal cual surge del universo y lo que, bueno, nuestra conciencia procesa como luz. Y bueno, ya aquí entrarían muchas creencias religiosas y cada uno lo denomina de una manera determinada, pero a fin de cuentas no deja de ser energía. Y bueno, en un momento dado de ese tal fui jalada, literal. Y entonces de pronto uno siente que uno con el todo, ¿no? Entonces es una sensación, un amor incondicional, muy lejos de lo que nosotros creemos que es un amor incondicional. Y casi me atrevería a decir que es la sensación de esa presencia integrada del verbo, ¿no? Eso que los místicos están intentando investigar, pero bueno, descubre un poco lo que es un nivel de conciencia que realmente no es muy difícil de definir, es muy difícil de clasificar, es muy difícil, en fin, algo inefable, no inconmensurable, no sabes ponerle palabras. De hecho, yo creo que no existen a día de hoy, no existe en nuestro vocabulario palabras para definirlo, ¿no? Entonces, en ese momento, solamente experimentación, de verte tú como energía formando parte de la energía universal, pues fui expulsada de nuevo. Y entonces llegué a un lugar de fractales. Entonces me di cuenta que ya era un lugar conocido para mí. O sea, yo, los sueños, en el momento de quedarme dormida, para mí es con relativa facilidad y frecuencia entrar en dimensiones de fractales. Y bueno, la sensación que tenía es que ese lugar ya era conocido para mí, ¿no? Entonces, pero no dejaba de pensar desde dónde venía, o sea, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que hay diferentes niveles de conciencia. Y justo en ese darme cuenta que hay diferentes niveles de conciencia, pasé a vivir otra experiencia donde por un lado me estaba dando cuenta que estaba en el césped del campito de Armentera donde hacemos la experiencia, pero por otro lado me estaba dando cuenta de que allí tampoco estaba.
O sea, estaba allí tumbada, oía a Octavio. Sin embargo, me rodeaban, yo estaba tumbada y estaba rodeada por un círculo de mujeres, no sé, 10, 12, 15 mujeres, la mayoría pues de una media de, no sé, más o menos de mi edad, ¿no? Una media de 55 años, y estaban cantando. O sea, yo estaba en el centro tumbada, estaban cantando alrededor de mí, y justo enfrente tenía 2 o 3 mujeres más mayores, pues no sé, 70, 80 años, a las que yo identifiqué como mujeres sacerdotisas nahualas, ¿vale? Entonces ahí me di cuenta que yo estaba teniendo una iniciación que en ese momento no comprendía, no sabía qué estaba sucediendo muy bien. Pero bueno, y en ese intento de darme cuenta, de intentar reconocer rostros, de intentar reconocer el lugar, bueno, pues lo próximo que recuerdo ya es estar con los chutos de rapé y volviendo a la conciencia ordinaria de esta realidad, ¿no? Bueno, mi recuperación fue un poco lenta porque yo creo fruto de la intensidad de mi experiencia. Tardé bueno, casi un par de horas en tomar realmente conciencia ya del lugar. Pero bueno, aún así, si tienen en cuenta que la experiencia más de 10, 15 minutos no dura, y más o menos esto sería a las 12, 12 y media de la mañana, yo a las 4 de la tarde estaba completamente recuperada e incluso tenía un hambre atroz, ¿no? Las mujeres de la casa me dieron un cuenco de lentejas que me sentó divinamente, ¿no? Y bueno, mi vídeo, mi grabación, porque todas las experiencias fueron grabadas, tanto la mía como la de los compañeros, yo no vi mi vídeo ni mi experiencia grabada hasta pasado un año. Y después de ver mi experiencia, de revivir, de recordar, de llorar, de reír, en fin, son muchas emociones encontradas y muchos sentimientos los que uno vuelve a revivir. Pero sí es verdad que le da, en ese proceso de un año, en los sueños te van llegando muchos datos, muchos detalles, muchas pequeñas imágenes de cosas que, bueno, se te habían pasado por alto, se te habían olvidado. Y ahí se quedó. Pero a los 5 o 6 meses de esa primera revisión de vídeos, o sea, al año y pico de la experiencia, pues estaba aquí un día en mi casa delante del ordenador terminando un artículo que tenía que terminar, y surgió una necesidad imperiosa de ver otra vez mi experiencia, ¿no? Y bueno, pues cerré los archivos, cerré los trabajos, cerré todo y busqué en mi carpeta donde tengo mi vídeo guardado. Y bueno, y me puse a verlo pues detenidamente, detalle a detalle. Tenía la sensación de que se me estaba pasando algo por alto. Bueno, entonces descubrí que más o menos a la mitad del vídeo se escuchaban de fondo unas voces de mujeres que no pertenecían al sonido ambiental. Entonces rebobiné, le di máximo volumen a los altavoces del ordenador, y entonces me di cuenta que era una psicofonía y que eran las voces de las mujeres. Era un medio cántico de mujeres. Se lo dije a Agustín, se lo dije y bueno, a un compañero chamán también que por su medio de trabajo tiene medios técnicos para aislar los sonidos ambientales y tal, y que solo se quedara el sonido de esas voces. Y bueno, el hombre tuvo el gesto, cosa que yo se lo agradezco también muchísimo, de hacerme como un looping de esos pequeños segundos de mujeres, ¿no? Y entonces me acuerdo que en esa limpieza de sonido ambiental, donde se escucha bastante bien, me dijo: presta atención porque de fondo se escucha también la voz de un hombre, ¿no? Y así fue. Bueno, cuento todo esto porque, bueno, pues para mí es como la prueba empírica de que aquello sucedió, ¿no? O sea, aquello
Si es verdad que hay ciertos momentos que entras en duda, bueno, esto que me sucedió fue real, es real, una alucinación, es exactamente esto que es, ¿no? Bueno, pues eso sucedió, esto así, y bueno, pues es otra de las cosas que reflejo en una de las entrevistas que le hice a Agustín, ¿no? O sea, la certeza absoluta de que todo está sucediendo a la vez. O sea, estamos en un multiuniverso y donde todo está sucediendo a la vez. Donde cuando en el camino del guerrero, ¿no? En el camino chamánico tolteca, lo que se le llama, oye, me siento en un mundo acuoso, ¿no? Justamente eso, ¿no? Tienes un pie en esta realidad y otro pie en otra realidad. Entonces el bufo lo que te viene es un poco a decirte sí, sí, eso es así, eso existe. Y también por otro lado viene a decirte que, bueno, que justamente para vivir este tipo de experiencias no es necesario su toma, pero bueno, es una buena herramienta para llevarte y para enseñarte y desde luego para limpiarte. Indudablemente, después de una intensidad así, tu visión del mundo es completamente diferente. Tu trabajo chamánico interno es completamente diferente. Tu manera de respirar y de acceder a otro universo es completamente diferente. Y el significado que le da a la conciencia es completamente diferente, ¿no? Cuando hablamos de conciencia podemos hablar de una conciencia intelectual o moral o ética, pero aquí estamos hablando de una conciencia trascendente, ¿no? Y cómo decidí trasladar todo esto a un estudio académico y a un papel. Bueno, pues precisamente para confrontar un poco al mundo científico, ¿no? Yo en ese momento justo acababa de terminar un libro de Edgar Morin que se llama Ciencia con conciencia, ¿no? Donde la ciencia hoy contempla que algo debe de ser algo científico, ser objetivo, comprobable y reducido a lo simple, ¿no? Y yo vi con esta experiencia, vi la oportunidad de demostrar que lo simple no existe. O sea, vivimos en un mundo de absoluta complejidad. Yo creo que cada vez más evidente, ¿no? Todo está interrelacionado, todos estamos interrelacionados y por ende la ciencia, que no deja de ser un conjunto de saberes, todo está interrelacionado, no tiene sentido estudios científicos de lo físico por un lado, lo biológico por otro, el ser humano que entre dentro de las ciencias sociales, del humanismo, como que algo fuera de la ciencia. No puede ser, o sea, es que no se entiende un pensamiento, no se entiende sin una biología, ni un sentimiento se entiende sin una física, ¿no? Y desde luego un cuerpo físico no se puede entender sin el cuerpo energético, ¿no? Entonces también era una manera de dar a presentar bueno, esto está aquí, ¿no? No sé si con más o menos pruebas empíricas, pero esto está aquí. Y bueno, yo sabía que era un poco complicarme la asistencia. Para mí hubiese sido mucho más fácil hacer un trabajo teórico o un simple trabajo de antropología simbólica, económica o incluso antropología de las religiones. No hay 15.000 temas. Pero bueno, también otra de las cosas que, aparte de un poco confrontar a la academia, una de las cosas que me hizo echar para adelante, aparte de contar con el apoyo de los dos chamanes, una de las dos cosas que me hizo echar para adelante fue empezar a leer y a leer y a leer y a leer y darme cuenta que no había absolutamente nada en referencia a este tema. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces presenté un proyecto muy medido, sabiendo
midiendo cada palabra, cómo lo escribía, cómo lo definía y exactamente para qué yo quería hacer aquello, ¿no? Y bueno, todo lo que me podía pasar era que me lo echaran para atrás y me dijeran, mira Teresa, escoge otro tema que este no es viable, ¿no? Sin embargo, para mi sorpresa fue acogido incluso por mucho entusiasmo, ¿no? Me dijo, por favor, yo quiero ser tu tutora en este trabajo y tal. Y bueno, así empezó. Han sido 2 años muy complejos porque bueno, el año pasado se nos había proyectadas 2 ceremonias más donde yo pues tenía previsto coger muchos más datos, hacer mucho más estudio de campo, pero bueno, llegó una pandemia con un confinamiento donde tanto la ceremonia que estaba prevista por un lado por Armenteras como otra que tenía prevista asistir en otra zona del norte de España, pues bueno, evidentemente fueron suspendidas, con lo cual, bueno, pues tuve que redirigir un poco mi investigación y hacer otro objetivo del trabajo, pero bueno, al final se ha salido para adelante, ¿no? También afortunadamente las videoconferencias están y continuamente estamos en contacto, decir, oye, dime lo que piensas de esto, ¿no? Estoy un poco aquí y me falta este dato, ¿no? Así que, bueno, pues agradecer públicamente, como ya lo dije el otro día, agradecer a Octavio su disponibilidad, su trabajo, agradecer a Agustín Chamán exactamente lo mismo, ¿no? Su trabajo, su disponibilidad. Creo que, bueno, es un poco devolver mi agradecimiento hacia todo el conocimiento que ellos dan, cada uno en su ámbito, en su campo y en su hacer. Y pues bueno, yo llevo muchos años ya trabajando con ellos y es una manera de agradecerle todo lo que ellos me han dado de aquí para atrás. Y bueno, ¿qué es lo que me llevo de todo esto? Pues una de las cosas que mayor he aprendido ha sido a observar. Creo que observar tanto al exterior como a mí misma, creo que observar es la mayor y la herramienta más potente que puede existir, ¿no? Observar, el observador que observa la experiencia, ¿no? Donde te das cuenta y entras en un bucle de preguntas, o sea, pero bueno, ¿quién realmente observa, ¿no? Y entonces ya ahí entras de lleno en la conciencia, en eso que es tan difícil explicar y donde no sabes un poco a dónde acogerte. Otra de las cosas que he aprendido es el manejo de los diferentes niveles de conciencia. Y una de las cosas que mayor he aprendido es darme cuenta que la evolución de la conciencia nunca acaba. O sea, el estado de iluminación es simplemente el final de un trayecto y que ese final implica el principio de otro, ¿no? O sea, para mí la evolución de la conciencia es infinita. Es infinita. Y por lo menos ahora mismo en mi limitado conocimiento es lo que me sale. No sé si esto que estoy diciendo dentro de 5 años lo seguiré pensando o no, ¿no? Pero bueno, por mi recorrido y por mi experiencia, eso, y desde luego la evidencia absoluta, la certeza absoluta de lo trascendente. O sea, no lo puedo negar, ¿no? Sin ninguna necesidad de ideología. Para mí está ahí y para mí es lo que dirige un poco mi vida. Y bueno, nada más, ¿no? No sé, yo creo que me estoy extendiendo demasiado y bueno, ahí está mi testimonio. Muchísimas gracias por la paciencia, por escucharme y un abrazo a todos. Ajo Mitakuyasi.